segmento anterior habíamos quedado con una pregunta al aire que era cuáles son esos órganos que afecta con mayor o menor intensidad el lupus. Estaba respondiendo Marilu. Sí, los órganos dependen entonces, como decía, de los anticuerpos que estén involucrados también. O los anticuerpos nos pueden dar un pronóstico de si va a haber afectación del riñón, que es uno de los órganos quizás más temidos, porque el paciente puede debutar con, por ejemplo, pleuritis, como hablaba la doctora, compromiso cardíaco o pulmonar, y resolverse en el momento oportuno cuando se trata, ¿no? Pero el riñón es el que hace más crónica la enfermedad en el sentido del sistémico, ¿no? Porque también con el cutáneo puede ser crónico, pero cuando es sistémico, pues la enfermedad renal es la más temida y quizás la más tratada o la más cuestionada en cuanto al tratamiento, ¿ok? Pero realmente saber qué va a presentar el paciente en el futuro, si es el corazón, si es el pulmón, si es el riñón, no lo podemos predecir con exactitud. Nos orientan los anticuerpos, más no nos da con exactitud. O sea, el comportamiento de la enfermedad en cada organismo es diferente. Puede ser muy distinto. Sin embargo, tenemos protocolos. Cuando el paciente llega, uno tiene un protocolo que debe hacer para determinar si hay afección en estos órganos. Entonces, por ejemplo, a estos pacientes se les hace su placa de tórax, se les hace pruebas de función pulmonar, se les hace ecocardiograma para ver cómo está el corazón por dentro, se les hace sus pruebas renales, se les hace pruebas de orina en 24 horas, se les hace exámenes de orina, se les hace una serie de determinaciones en sangre, tanto las básicas de un perfil básico como determinaciones especiales para medir ciertas sustancias que nos van a decir el grado de inflamación, porque eso es importante, porque nosotros podemos ver la inflamación en las articulaciones y en la piel, pero ¿qué está pasando en los órganos internos? Eso hay que buscarlo. Hay una persona, Hani Aguaida, nos pregunta, bueno, comenta, me diagnosticaron es lupus eritematoso sistémico. Hace 12 años me afectó básicamente el cerebro y ha sido una pesadilla. Sí. Una de las manifestaciones no tan frecuentes, pero que se presentan, son las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central que incluye el cerebro. Estas manifestaciones pueden ser desde convulsiones hasta que haya alteraciones importantes como enfermedad cerebrovascular a nivel del cerebro. Eso implica que hay que tener un tratamiento, un diagnóstico, un tratamiento oportuno y un monitoreo a lo largo del tiempo. Hay otra persona, Milagros Correa, dice, buen día, la enfermedad mixta del tejido cognitivo es una ramificación del lupus. No es una ramificación, el lupus puede formar parte de ella dentro de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Como lo dice su nombre mixta, es que es una enfermedad o un conglomerado de enfermedades que se incluyen. Las enfermedades autoinmunes son muchísimas y hay algunas que según los criterios que tenga clínicos y de laboratorio se incluyen dentro de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Por lo general es la sumatoria de varias enfermedades, artritis reumatoidea más lupus, más otro tipo de enfermedad que se llama esclerodermia y así sucesivamente, pero no es una ramificación, sino que más bien el lupus está incluido allí. En esos grupos hay una variedad que es muy frecuente, que es la enfermedad del tejido conectivo indiferenciada, o sea, casi. Tengo lupus, casi tengo. Casi tengo. Sí, que los pacientes con frecuencia eso los angustia mucho porque ellos van al laboratorio y se hacen los exámenes. Oye, mire, los exámenes salieron positivos, pero no tienen las manifestaciones de la enfermedad. Entonces, en un futuro pudiesen tener la enfermedad, pero lo tenemos como indiferenciado, casi lo tengo. Estos pacientes los tratamos porque podemos a través del tratamiento evitar que se produzcan las otras manifestaciones de la enfermedad. Otra persona, Milaniela 22, nos pregunta, ¿puede terminar en cáncer de piel? ¿El lupus cutáneo no? ¿Tiene cura esta enfermedad? Tiene control. ¿Okay? Era lo que en un momento conversábamos de que entra en remisión. Se puede quedar en un paciente que no tiene manifestaciones por el resto de su vida si se controla oportunamente con el tratamiento. Pero no tiene cura porque ya la padece, ya tiene una condición de base. ¿Okay? Pero sí puede mantenerse asintomático y bien controlado si tiene esto que siempre hemos estado tratando de transmitir, de que haya la cercanía de la relación médico-paciente para que entonces el paciente se mantenga en remisión. En el concepto de remisión. Metas. Cuando hablamos de se cura la enfermedad, bueno, nosotros podemos decir que el concepto de curación es relativo. Como toda enfermedad crónica, hablamos de
que el paciente entre en remisión, lo que nos decía Marilu, que no tenga síntomas, eso es lo primero. Exacto, puede ser una enfermedad silenciosa que no muestra ninguna de estas afecciones en la piel. O sea, ¿y cuánto tiempo puede durar? O sea, ¿cuánto tiempo puede durar un paciente que padezca de lupus con la enfermedad pero sin presentar ningún síntoma? Puede ser toda su vida, ¿entienden? Algunos pacientes inicialmente hacen un debut, como decía Marilu, un debut de la enfermedad muy aparatoso, que hay que hospitalizarlos, que uno los ve muy graves. Pero puede venir de padecerla de muchos años atrás. Generalmente no, generalmente es una evolución aguda o subaguda. ¿Ok? Entonces se presentan las manifestaciones, son aparatosas, uno hace el diagnóstico, pasa un tiempo en que el paciente está en tratamiento muy intenso, pero después hemos visto que pasan años, estamos hablando de 20, 40 años que no hay manifestaciones de la enfermedad, y eso es muy importante. Y la otra meta, volvemos, ¿no? Que estemos en remisión, que no haya manifestaciones y que sobre todo no haya daño de órganos. ¿Por qué? Porque si uno se descuida y aparece la enfermedad y daña un riñón, no hay vuelta atrás. Hay otro Twitter de Margerlin Sánchez, dice, soy paciente renal lúpica, ¿pudiera tener problemas en mi cerebro? ¿Cómo se manifiesta? Puede también presentar, como hablamos, convulsiones, cefaleas intensas, dolores de cabeza intensos, que tiene que ver con otras manifestaciones denominadas vasculitis cerebrales o inflamación de los vasos del cerebro, pero no necesariamente ese paciente lo tiene que manifestar, o sea, puede ser sencillamente que pase el resto de su vida con el problema renal. Lo que pudiera presentar cerebralmente es esto, manifestaciones como las convulsiones, inflamación del cerebro, dolores de cabeza, trombosis y todas esas cosas, pero eso hay que individualizar al paciente, porque así con solamente la información que ella nos da, sufro de los problemas renales por lupus, no es suficiente porque tendríamos que ver los anticuerpos, teníamos que ver si hay otro compromiso para ver si tiene riesgo o no de hacer manifestaciones cerebrales. Tenemos que hacer ya otro corte y aquí vamos a despedir a la reumatólogo Verónica Liendo. Doctora, usted tenía información importante que ofrecerle a pacientes con lupus, por favor. Sí, los pacientes están organizados y van a tratar el tema del lupus eritematoso sistémico en el próximo mes de septiembre, los días 17 y 24, para toda la información sobre la ubicación donde se va a realizar esta actividad, que va a contar con la participación de otros médicos reumatólogos. Yo voy a estar ¿Dónde podemos buscar allí. La información, repitito? La podemos obtener a través de mi Twitter, que es @liendoreuma, y el Twitter @yoreumático. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y habernos informado sobre lo que es el lupus. Ya volvemos con muchísimo más. En la próxima parte conoceremos la historia de un paciente.